El tiempo definitivamente se ha cumplido y estamos viviendo tiempos donde el examen final está a las puertas. Y cuando digo examen final, es la hora de la prueba por la que toda la humanidad vamos a pasar. Algunas personas todavía andan como Caperucita Roja, con su cestita en el bosque, pensando que no existe ningún lobo alrededor y que estamos libres de todo peligro. Pero realmente esto no es así. La iglesia no puede seguir jugando a las discusiones y a los debates de doctrinas, de enseñanzas, de interpretaciones bíblicas y no estar dando fruto. Y cuando hablamos de fruto, no hablamos de una apariencia externa, estamos hablando de un fruto que sale de adentro y que ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, habla del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra al fin y al cabo que es por esos frutos que vamos a ser reconocidos. Pero aquí, cuando hablamos de hora del examen final, es una hora de la prueba donde cada uno va a mostrar qué tanto cree realmente, qué tanto ha asimilado la enseñanza de Jesucristo, qué tanto está alineado con ese evangelio al cual nosotros decimos pertenecer. Y estoy hablándole a las personas cristianas, a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo o que se consideran discípulos de Cristo y consideran que pues somos la iglesia y la iglesia va a ser rescatada, tomada y librada de un momento por el cual la humanidad va a pasar. Ese momento está a las puertas. Todo muestra que no falta mucho para eso. No sabemos, 1 año, 2 años, 10 años, no sabemos. Pero de que está cerca, está muy cerca. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tanto estás aportando tú al reino de los cielos? ¿Qué tanto has asimilado del reino de los cielos y lo has aplicado en tu vida? ¿Estás listo para la prueba? ¿Estás listo para el examen final? ¿O piensas que bastará con repetir como lorito lo que otros dicen sin haber escudriñado y tenido una relación, sin haber escudriñado la Escritura, la palabra de Dios, y haber tenido una relación íntima con ese Creador, ese que inspiró la palabra? ¿Crees que será necesario haber escuchado muchos mensajes, haber puesto en práctica algunos, los que me era posible, y otros no? ¿O será que realmente seremos probados y el que pase el examen es el que pasará a la otra etapa, a la etapa de la vida eterna? ¿Qué piensas? Este tema está de verdad interesante. Este tema yo creo que es necesario hablarlo. Es necesario hablarlo poniendo nuestras posturas doctrinales a un lado y hablando así, como cualquier ser humano, con entendimiento, con lógica humana aún, pero también con lógica espiritual, y ver qué tan preparados estamos para este momento que no va a llegar, que ya llegó. ¿Te interesa? Compartamos un tiempo y hablemos de esto. Me llama la atención lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3. Y bueno, ahí está hablándole primero a la iglesia de Sardis, mensaje a Sardis. Luego está hablando a la iglesia de Filadelfia y dice el capítulo 3, versículo 7, te lo voy a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a pasar al versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre algunos o sobre el mundo entero. Dice: para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces muchas veces cuando escuchamos esto, escuchamos
y nos concentramos en que nos guardarán de la hora de la prueba. ¿Y a qué se refieren con nos guardarán? Y muchos inmediatamente se imaginan el rapto, siendo sacados y siendo librados de esa manera, de ese momento de prueba, que dice aquí mismo también que el mundo entero, tenemos que reflexionar en esto, el mundo entero pasará por ella. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y nos gusta mucho esta partecita, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Pero guardar no significa que seremos sacados. Para los que lo interpretan de esa forma, yo no me voy a meter con interpretación, porque precisamente lo que quiero es poner todas esas interpretaciones bíblicas, posiciones teológicas, ponerlas a un lado y que nos olvidemos de ellas. Que tratemos de entender también con mente abierta de muchas maneras. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, como lo he dicho en otros videos, tenemos que tener en cuenta a ese Dios, a sus principios, a sus propósitos, a los propósitos por los cuales envía un mensajero, a Yeshua, los propósitos por el cual este mensajero llega diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué ese tipo de mensaje? ¿Cuáles son los principios de ese reino? ¿De qué manera se acercó ese reino y esos principios para nosotros? ¿Para qué se acercó? Si era para que nosotros escucháramos y ya, entonces como algunos predican, entonces viviéramos la vida chévere, la vida fascinante, la vida de riquezas, la vida de gobierno y aquí mostrar que Dios está con nosotros. Realmente, si reflexionamos dejando la religiosidad a un lado, dejando los deseos personales, dejando el egocentrismo, ¿realmente usted cree que Dios se va a hacer hombre? Ese verbo se va a hacer carne y a venir a decirnos eso. ¿Realmente usted cree eso? ¿O todo lo que padeció, la sangre que se derramó, su sangre que se derramó y todo lo que sufrió, es solamente para que nosotros disfrutáramos aquí en la tierra del bienestar de las riquezas? Cuando habla de ser guardado, tiene que ver mucho con ser ese refugio mientras las cosas suceden. ¿O no ha pensado usted que es posible que se esté refiriendo a eso? El ser guardado significa lo que él dice en muchas partes de la Escritura, que Él es nuestro castillo, nuestra roca firme, nuestro refugio, nuestra protección, y que no va a haber lugar en esta tierra cuando llegue el examen final, no va a haber lugar donde alguien de esta tierra se pueda esconder. Pueden haber hecho muchos búnkers, pueden haber muchos ya planeados una cueva entre las peñas, puede haber mucho, entre comillas, refugio planeado y calculado para librarse de ese momento, pero, aquí me está diciendo que el único lugar seguro es dentro de las puertas del Creador, del Salvador, Yeshua. Ahí sí le encuentro lógica a ese mensajero que viene, a ese mensajero que padece, que acepta todo tipo de escupitajo, de golpes, de ultraje, de humillación, y luego una muerte maldita, una muerte dolorosa, una muerte muy, muy, muy dura, muy cruel, y acepta todo eso para convertirse él en ese refugio y en esa protección. Seremos guardados. Pero lo que dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, usted sabe que aquí en Apocalipsis habla a varias iglesias y casi todas reprueban y él hace advertencia. ¿Cree usted, de verdad todavía cree usted que por
porque sí, vamos a ser tomados y llevados a otro lugar sin haber pagado un precio, sin haber pasado un examen. Cuando habla de la hora de la prueba por la que todo el mundo va a pasar. Ahora, ¿cuál será ese examen? ¿Sabes las preguntas como en el pasado cuando estudiábamos? ¿Te sabes el cuestionario, las preguntas que van a salir en ese examen? ¿Estás listo para pasarlo? O, como algunos hacían en el pasado también, creen que basta con copiar lo que otros dicen y repetir como loritos lo que otros han dicho para pasar ese examen? ¿O es un examen diferente? ¿Qué piensas? Aquí dice en este capítulo 3 de Apocalipsis, dice, después que habla de por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que debemos reflexionar en cómo será esa prueba. ¿Cree usted que todo lo que Cristo vino a mostrar cuando Él habla del reino de los cielos y los principios del reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos, qué era lo que teníamos que aplicar, de qué nos teníamos que arrepentir, que ese fue el mensaje básico de Jesús? Dice, arrepentíos, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Él está hablando precisamente de volvernos a un sistema original, al sistema al cual Dios nos había puesto desde el principio, el que renunció a Adán y Eva y después todos nosotros cuando preferimos creerle al sistema que Satanás le presentó al hombre. Ahora, ¿cuántos de nosotros, la iglesia, aplicamos ese sistema del reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros cumplimos con lo que Cristo pide a través de su palabra, la palabra de su paciencia? Yo sé que no es sencillo después de estar empapado de un sistema de corrupción, un sistema de tinieblas, un sistema que nosotros siempre creímos que eso era lo único que había, pero cuando viene el mensajero nos dice, no es lo único que hay. Aquí se les enseña que casi todo es imposible. El reino de los cielos les enseña que para el que cree todo es posible. Y entonces viene ese Yeshua, el mensajero del cielo, el verbo hecho carne, y muestra con evidencias como hombre todo lo que el hombre puede hacer cuando cree y cuando aplica el sistema del reino de los cielos. Lo muestra con hechos, y durante todo su ministerio mostró todo lo que era posible. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? La iglesia piensa que mostrando los milagros, y muchos de esos milagros falseados, muchos de esos milagros no son tales, pero mostrando eso, ya cumplimos, o así mostramos el poder de Dios. No. El momento de la prueba es cuando venga el mal y se descare, porque ahorita todavía no está tan descarado. Cuando venga el mal y se quite la máscara y aparezca con su maldad, con toda violencia, ¿cómo tú y yo superaremos ese momento? La solución la han dado los teólogos, algunas corrientes teológicas, y no seremos rescatados. Yo también creo en ese rescate, pero creo también que la prueba la tiene que pasar toda la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí no basta con decir yo creo de boca. Aquí, cuando el Señor dice que debe ser probado,
es porque todo lo que Cristo enseñó tenemos nosotros que aplicarlos en un momento de nuestra vida, en un momento crítico de la humanidad. Eso es lo que va a mostrar a los principados y a las potestades, como está escrito, la multiforme sabiduría de Dios. Que seres como nosotros, vulnerables, con cuerpo vulnerable, con mucha inestabilidad precisamente por haber desobedecido a Dios y creído en un sistema corrupto, un sistema de oscuridad, un sistema de engaño. Y eso nos pasó factura y mucho de eso está aquí metido en nuestra mente. Precisamente llevar nuestra cruz es luchar todos los días contra ese sistema que está metido en nuestra mente y poder aplicar diario el sistema de gobierno, el reino de los cielos, que promete que todo lo demás viene añadido cuando nosotros aplicamos, ejecutamos los principios del reino de los cielos. Esa prueba viene. Esa prueba ya está en este momento. Aquí, cuando oramos por los alimentos, algunos oran de manera religiosa. Señor, bendice los alimentos, de manera religiosa. Yo creo que en este momento, si no oramos por los alimentos, pagamos las consecuencias. Estos alimentos que tomamos, muchos vienen contaminados. Muchos son los causantes de nuestras enfermedades. Muchos son los causantes de nuestros dolores, de nuestros padecimientos. Y la única forma de librarse es a través de una oración de fe antes de tomar esos alimentos. La Biblia habla de eso. Pero nosotros, cuando lo leemos de manera religiosa, no como algo que vamos a tener que aplicar en nuestra cotidianidad porque va a ser necesario, porque el justo por la fe vivirá, y esa es otra aplicación de esto que está escrito en la palabra. Creemos que la fe es esa que aplicamos para creer que Dios nos va a ayudar. Cuando dice el justo por la fe vivirá, se está refiriendo a literal. En el momento de la prueba, el ser humano que no tenga fe no pasará la prueba. Por eso la fe es necesaria. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Nosotros lo hemos tomado como algo religioso, como algo de una postura teológica, y no. Es una información que nos trajo el mensajero de los cielos, porque esa información es necesaria. Por eso le tocó padecer para transmitirnos esa información y para con su vida misma mostrarnos que la única forma de poder vencer la muerte es a través de la fe. La única forma de poder vencer el mal es a través de la fe. Pero nosotros todavía seguimos creyendo que no, que lo podemos repetir como loritos y que ya eso agrada a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ese momento de la prueba, la iglesia, yo quiero que reflexione, y me gustaría de verdad que reflexionáramos acerca de eso. Es necesario que estemos preparados para ese momento de la prueba. Es necesario que dejemos de perder el tiempo en cosas que realmente no edifican y empecemos a prepararnos para ese examen final, porque está a las puertas. No sé qué piensas tú al respecto. Esto yo te lo digo con amor. Te lo digo porque es algo que quiero para mi vida, quiero para mi familia, pero también quiero que la iglesia misma le preste atención a esto. La advertencia de Apocalipsis, del libro de Revelación, es para la iglesia. Y parece que esa advertencia la estamos tomando muy a la ligera. Y con el puentecito de que vamos a ser tomados y rescatados y que no vamos a pasar por ningún momento difícil, muchos están muy cómodos y qué felicidad. Como Caperucita, como dije al principio. Pensando que el lobo, ay sí, los van a rescatar y yo no voy a hacer nada. No. Ese león no anda así. Ese ser de maldad viene con toda. Está escrito: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Iglesia, preparémonos, escudriñemos las Escrituras, dejemos la religiosidad a un lado. El tiempo está cerca
¿Estás listo para el examen? Yo soy Wilson Romero y te bendigo, te envío un abrazo. Comparte este video, déjame tus comentarios y mira, no importa si piensas diferente a mí, yo respeto tu criterio, pongo este, que es el mío, ahí a la mesa. Si te hace reflexionar, ya me doy por bendecido. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.